entre pagar la renta y el carro y pagar la colegiatura de los niños y la comida, pues se les va casi todo el presupuesto que ganan en el mes. Y ahora gravarles con un 16%, pues creo que no es lo más adecuado en este momento. Pero bueno, esa es una parte del problema. La otra parte es la mayor parte de nuestra población en México renta casa, no es dueño de su propia casa. Y entonces hacen un esfuerzo por estar pagando su renta mensualmente y ahora se la vamos a gravar con un impuesto importante. Yo creo que ese tema es pues bastante delicado. Y luego el que sí puede comprar una casa, que hace su esfuerzo de ahorrar, dar el enganche y demás, y tiene una pequeña hipoteca, pues ahora también le vamos a gravar la hipoteca. Es decir, por ningún lado se salvan. Entonces yo creo que el tema es más delicado de lo que parece. El tema en la frontera, por ejemplo, las empresas de la frontera no compiten con las empresas mexicanas, compiten con las empresas norteamericanas, que están a unos cuantos metros, nada más vaya de por medio, en todos los cientos de kilómetros que hay en la frontera. Entonces, el gobierno impuso un impuesto especial, es decir, solo del 11%, para que pudieran competir. Y esto lo que hizo fue atraer pues a muchísimas maquiladoras que generan un empleo muy importante durante toda la franja fronteriza. El hecho de que ahora brinquemos del 11% al 16% y le subamos un 5%, bueno, vamos a poner en riesgo muchísimos trabajos. Uno, dos, vamos a acabar con la competitividad de esas empresas en la frontera. Y bueno, creo que debemos de analizar detenidamente qué sí podemos aprobar esa reforma y en qué no podríamos transitar. Y creo que en estos temas que he estado conversando, creo que no podríamos ir. ¿Harían un bloque con el PRD? ¿Buscarán al PRD? Pues yo creo que tendremos que hacer un bloque con todos aquellos legisladores pues que no quieran afectar a la mayor parte de la población, sean del PRD, sean del PRI, sean de cualquier otro partido. Nosotros hemos discutido el tema en el Comité Ejecutivo Nacional con el presidente y con los diputados y vamos en la misma posición de no gravar este tipo de áreas que en este momento no son gravables. Y bueno, hay que revisar el tema de la producción en el campo, ¿no? Porque la verdad se está disparando el ISR de una manera muy importante que va a impactar a los principales productores en el país. Entonces creo que sí necesitamos hacer una revisión de esta reforma de manera integral para tener una posición global en qué sí podríamos ir y en qué no. Hasta el momento lo que hemos analizado, pues obviamente, claro que hay programas importantes como el seguro de desempleo, el seguro de cobertura universal, etcétera. Sin embargo, lo que sí nos preocupa es que es una reforma que no es recaudatoria, sino que más bien se financia a través de la deuda que va a adquirir el gobierno mexicano con el 1% del PIB. Entonces creo que nada más esa cifra es muy alta. Y lo que yo ayer señalaba es que vamos a regresar a la economía de hace 30, 20, hace 25 años, en el que el gobierno lo único que hacía era pedir prestado y seguirse endeudando y para financiar financiar gasto público. Entonces creo que es muy importante que tengamos esa precaución de no regresar a esos tiempos donde finalmente lo único que provocamos es endeudar al país y que al final del día todos los mexicanos acabamos pagando eso. ¿Usted ve en esta propuesta un suicidio económico? Yo veo una situación económicamente muy grave, y lo digo así con sus letras. Mira, nosotros cuando estuvimos en el gobierno en diciembre o al último día de noviembre estábamos creciendo a un ritmo del 4.2. Este año no vamos a crecer ni a un ritmo del 1.5, lo cual ya es sumamente grave. Si le restas la inflación, pues te vas a dar cuenta que estamos muy por debajo. Y en segundo lugar, no creo que las medidas recaudatorias que se están implementando ajuste para cubrir todo el gasto que se está planeando llevar a cabo. Y obviamente hay que decirlo, uno de los impactos más importantes que tiene nuestra economía fue que el área de la vivienda, las tres empresas más grandes que generan vivienda en el país, pues se fueron a la quiebra. Entonces ahora se quiere reactivar el sector de la vivienda, pero si le estás imponiendo un impuesto a la compra de vivienda y le estás imponiendo un impuesto a la hipoteca,
de un IVA a la hipoteca, pues obviamente el sector no se va a reactivar de manera automática. Entonces sí creemos que es un tema muy delicado, tendremos que revisarlo detenidamente en diputados y por supuesto revisarlo con detalle aquí en la Cámara de Senadores para poder perfeccionar o resolver o transformar esta iniciativa. ¿Esto quiere decir que le dan cirugía mayor a este paquete? Pues tiene que revisarse a detalle, no puede pasar ni de fast track, ni puede pasar en automático, ni puede pasar sin que sea revisado. Senador, preguntarle con relación a esto del impuesto a los refrescos, a las bebidas azucaradas. Usted dice que un peso, pues obviamente que no alcanzaría para el gran daño que hay entre la población. ¿De cuánto podría ser o cuánto proponen ustedes como bancada panista para incrementar pues el precio de estas bebidas? Mira, se presentó una iniciativa para que pudieran ser grabadas de acuerdo a la posibilidad de la industria, sin que afectara a la industria, pero también que sí buscara resolver uno de los problemas más graves que tenemos en el país. En el país hay una relación directa entre consumo de refresco, obesidad, somos el primer lugar en consumo de refresco en el planeta, somos el primer lugar en obesidad y somos uno de los primeros lugares en diabetes y todas las enfermedades que se derivan de obesidad. Entonces, sí creemos, entonces el sector salud está recargado o el gasto que se lleva en salud atiende principalmente a las enfermedades derivadas de la obesidad y obviamente la diabetes como primera causa de muerte en el país. Entonces lo que estamos buscando es, bueno, cuánto le cuesta eso al Estado mexicano y cuánto podríamos recaudar de quienes generan el mayor daño de acuerdo con la visión del grupo que presentamos esta iniciativa encabezados por la senadora Marcela Torres Peinberg. Creo que un peso es un avance inicial. Creo que lo que sí hay que cuidar mucho es que lo que yo decía que hay que cuidar mucho es que una vez que se recaude y entre a las finanzas del gobierno mexicano, pues realmente se destine a lo que nosotros estamos planteando, porque si lo recaudas y se destina a gasto corriente y no se asegura que en el presupuesto de la Federación se etiquete para el sector salud, pues obviamente la recaudación no va a servir de mucho. O sea, sería igual como los cigarros, vamos, pues destinarse para la cura de enfermedades. Sí, hay que decirlo, el cigarro está igual, ¿no? Y la mayor parte de los cánceres en nuestro país están asociados al consumo de cigarro y bueno, lo que se está recaudando pues se destina a la atención de los enfermos derivados pues de este consumo, y yo creo que también una parte muy importante se debe destinar al área de prevención, es decir, a las campañas de prevención tanto para el consumo del cigarro como para el consumo del refresco. Senador, de nueva cuenta vemos a los maestros en una movilización bastante fuerte, a pesar de que ayer ya se promulgaron las 3 leyes secundarias. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que no tiene fin este problema, o debería ya de verdad el secretario de Educación Pública aplicar todo lo que había dicho, como por ejemplo que si faltaba un profesor 3 días pues ya perdía su plaza. O después de salariar. Eso dice la ley, yo creo que ayer se promulgó, ya debe entrar en vigor y los estados deben de empezar a aplicarla, ¿no? Es decir, si no van a trabajar durante 3 días seguidos en un mes sin causa justificada, pues se les debe de despedir. Si faltan un día, pues no se les debe de pagar. A partir de la promoción de la ley, aquellos que están comisionados, que son casi 100,000, no pueden cobrar su comisión, tienen que irse a comisión sin goce de sueldo. Yo creo que el gobierno debe empezar a meter estas medidas y lograr finalmente que la mayoría de los profesores que sí quieran trabajar, que sí quieran dar clases, que sí se quieran capacitar, pues regresen a las aulas. Realmente, pues quien no quiere someterse a una evaluación en la que la única repercusión que tiene en caso de no acreditarlo 3 veces es que lo manden a un escritorio y ni siquiera lo van a despedir, yo creo que pues si esa persona ni siquiera está dispuesta a someterse a la evaluación, pues que se aplique la ley. No te quieres evaluar, pues que te vaya bien, como se hace en cualquier otro trabajo. ¿Mucha tolerancia o mucha tibieza? Mucha tibieza, ya es demasiada tolerancia que raya en la tibieza en el gobierno del Distrito Federal. Gracias. Muchas gracias.